tried the drugs, now you gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on TV. You could do it with a nip and tuck and a major operation that could fuck you up. You're grafted on the scene. Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos en un episodio más de este podcast Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y el día de hoy estamos aquí con un querido amigo, un reconocido pensador, que es el profesor Néstor Coan, ¿no? Estamos en esta ocasión. Víctor Hugo Pacheco, por favor. Néstor, muchas gracias por la invitación. Jaime y Fernando González. Allá atrás está Fernando González. Bueno, pues aprovechamos tu visita a México, Néstor. Es un gusto estar aquí contigo. Somos lectores, tu obra se conoce en este país por la vía de las ediciones argentinas, por la vía de las ediciones cubanas, por las copias que hacen de algunos libros de algunos camaradas, como el Gramsci para principiantes, ¿no? Que es clandestinamente reproducido. Y bueno, pues estamos aquí y quizá la primera pregunta para analizar: ¿en qué estado actual estás desarrollando tu obra después de esa entrega que nos hiciste de Marx en su Tercer Mundo, que fue un texto muy leído y muy apreciado y muy criticado también? Gracias, ¿no? Por supuesto. ¿En qué te encuentras trabajando ahora, Néstor? Ese libro en realidad fue mi primer libro, ¿no? O sea, es un libro bastante viejo. Mi primer libro nunca lo publiqué, pero el primero que publiqué fue Marx en su Tercer Mundo, que surgió a partir de un debate con compañeros comunistas de Chile. Yo había ido a Chile y me sorprendió, me acuerdo, al regresar, que todavía seguían defendiendo estos compañeros chilenos los manuales soviéticos del materialismo dialéctico, el materialismo histórico de los manuales soviéticos. Entonces, la primera reacción que tuve fue: les voy a enviar unos artículos que se discute esto, y la lectura de Lenin, ¿no? Un Lenin distinto al de los manuales soviéticos, y empecé a armar algo que después dije: no le mando nada, le voy a armar un libro con esto. Y ese libro, Marx en su Tercer Mundo, tardó como 5 años en publicarse. Es más, ni lo iba a publicar, porque como que ya me había aclarado algunas cosas a mí a partir de pensadores mexicanos, ¿no? Entre otros el viejo maestro Adolfo Sánchez Vázquez, un gran crítico del materialismo dialéctico, desde la izquierda y desde el marxismo, ¿no? Y entonces, así nació ese libro, en un debate de polémica política con amigos, ¿no? Con compañeros de Chile. Pero fue mi primer libro que publiqué, o sea, pasó un montón de tiempo. Después hubo una serie de historias, qué sé yo, de militancia. ¿Y en qué estoy ahora? Después de mucho tiempo, después de criticar el materialismo dialéctico y de ajustar cuentas con mi propia formación, porque yo de chico había leído esos manuales. Mi primer manual fue el de George Politzer, Principios Elementales de Filosofía, un compañero francés que murió en la tortura contra los nazis, ¿no? Era un combatiente contra los nazis, lo torturan y lo matan. Después me leí los manuales soviéticos, los manuales de Marta Haneke, los manuales trotskistas, y bueno, hice como un balance crítico de todo eso en Marx en su Tercer Mundo. Y una vez que ajusté cuentas con eso, pasé a cómo es el marxismo latinoamericano. Si ese es el marxismo que no me atrae, que le encuentro muchas fallas y que hoy en día está ya como bastante desprestigiado incluso en el campo revolucionario, ¿no? Empecé a buscar en el marxismo latinoamericano. Entonces surgió otro libro que es de Ingeniero Sánchez. Bueno, y después hubo una serie larga de libros, qué sé yo. Ni calco ni copia, recuerdo ahora, ¿no? Ni calco ni copia es el nombre con el que apareció el de Ingeniero Sánchez. Y después traté de sintetizar gran parte de esos libros. Bueno, después vinieron los cursos sobre el capital en la Universidad de las Madres Casadoras, sobre el capital, exacto, el capital, la historia y el método dialéctico en el capital. Y la síntesis de todo eso lo hice en un libro que es Nuestro Marx. Sí, que está publicado electrónicamente, ¿no? Claro, y lo publicaron en Venezuela, los compañeros venezolanos lo repartieron gratis con el sindicato de los obreros de Maracaibo, me acuerdo, los obreros del petróleo. Y después de ahí, no solo por iniciativa propia, sino también porque algunos libros yo los he escrito
a partir de sugerencias en diálogos o debates con movimientos revolucionarios. ¿Sí? Y el último que escribí fue en esas circunstancias. No fue el único que escribí así. Entonces, algunos grupos, organizaciones revolucionarias bolivarianas, me dijeron, bueno, ya que hiciste marxismo para principiantes, Gramsci para principiantes, la historia de la Revolución Cubana y Fidel Castro para principiantes, ¿por qué no haces Bolívar para principiantes? Y que sí, que no, que bueno, el siglo XIX no es lo que mejor manejo, y me implicaría desde el sur estudiar un montón de cosas que no conozco, porque la historiografía de nuestro país, de Argentina, es, por lo menos la oficial, muy antibolivariana, que sí que no, me regalaron una pila enorme de libros, y entonces finalmente acepté, me pasé unos años estudiando eso, y el último que escribí es sobre Simón Bolívar y nuestra independencia. Una lectura marxista de la independencia, de las guerras de independencia, de la doctrina del pueblo en armas, el sujeto popular de los ejércitos libertadores, cómo convivían desde el inicio distintos proyectos, ¿no? Proyecto libertario, emancipador, por la patria grande, y cómo las burguesías criollas tenían otro proyecto que era reemplazar el viejo orden colonial por un reemplazo de élite, de casta burocrática, de clase dominante, manteniendo el orden social, sin liberar a los esclavos, sin liberar a los indígenas, y cómo esos proyectos disputaron entre sí, ¿no? Y cómo el proyecto inicial, que fue el más radical, donde estuvo Mariano Moreno, San Martín, Bolívar, triunfa sobre el colonialismo europeo, pero pierde la batalla interna, por lo menos durante un par de siglos. La idea es retomar eso hoy en día, ¿no? Con las burguesías. Entonces terminamos siendo 20 repúblicas bananeras, dependientes, subordinadas al capitalismo mundial, y cómo hoy en día vuelve esa misma disputa, ¿no? El proyecto de independencia de patria grande en disputa con las burguesías mal llamadas nacionales. ¿Y el marxismo tiene algo que decir frente a eso? Bueno, a nosotros nos parece que sí. Porque en Argentina se dio un debate muy fuerte en el año 2010 sobre el bicentenario. Y un segmento de la izquierda no quiso participar del debate, ¿no? Dijo que, bueno, que es un debate burgués, es una cortina de humo para ocultar las luchas obreras, que la identidad nacional, la identidad latinoamericana, el proceso de independencia no es un tema nuestro. ¿Había obreros en 1810? No, por lo tanto, ¿qué nos importa? Y bueno, nosotros no compartimos eso, con la cátedra Che Guevara armamos una serie de seminarios donde vino mucha gente a participar, incluso hicimos actos políticos, no fueron solo debates teóricos, ¿no? Hicimos un acto político en la calle de repudio al símbolo máximo de la burguesía argentina y del ejército argentino, que es el general Roca, un general genocida, que es el que figura en el billete de 100 pesos en Argentina, el billete de más alto valor. Y entonces, mezclando, conjugando esos debates teóricos con esa movilización callejera, debatimos sobre el marxismo y el bicentenario, el marxismo y las guerras de independencia, el marxismo y la cuestión nacional y la patria grande. En ese último género de debates es donde estamos, ¿no? Entonces la cátedra Che Guevara últimamente está haciendo una serie de seminarios, algunos formación interna, otros que sí son para la gente, para el público, sobre estos temas. Para nosotros el marxismo y la cuestión nacional en América Latina es un debate bastante diferente a como se dio en el marxismo europeo, ¿no? En general en el marxismo europeo se trataba de naciones oprimidas, ya constituidas como tales, oprimidas por un Estado-nación más poderoso. Entonces había que apoyar a la nación oprimida o a la nación más poderosa. Bueno, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, el austromarxismo, un debate muy largo, ¿no? Marx y Polonia, Marx e Irlanda, pero en América Latina es distinto, porque acá la cuestión nacional está irresuelta para nosotros como América, ¿no? Nosotros lo analizamos desde el sur, pero sospecho que es para el conjunto de América. La nación está irresuelta, nunca se logró realizar ese proyecto inicial que logra derribar a los europeos después de 44 años de guerra, desde la primera insurrección de Tupac Amaru hasta la batalla de Ayacucho dura 44 años la lucha. En el medio se independiza Haití, ¿no? Y ese proceso de guerra y revolución, de guerra y lucha de clases,
de lucha nacional y lucha de clases al mismo tiempo, dura 44 años, se triunfa sobre el colonialismo europeo, pero las burguesías locales se apropian de esos procesos y bueno, nos quedamos 200 años en el capitalismo dependiente. Entonces el marxismo tiene que dar alguna discusión al respecto, nosotros pensamos que sí. Eso es lo último que en lo que estoy. Una gran discusión y con una impronta gramsciana además, se nota claramente, sí. El debate es importante. Víctor. Sí, bueno, a mí me surge una pregunta, ¿no? Sobre todo en el marco del proyecto que tenemos de tiempos equívocos, una teoría crítica desde los márgenes. Me llama la atención el hecho de que entre las diversas lecturas que se pueden hacer de Mariátegui, tú tienes una muy especial, ¿no? Sobre todo ahí en el libro que menciona, de Ingeniero Sánchez, lo ubicas dentro de una tradición específica, ¿no? La tradición arielista, ¿no? Contrario precisamente a otro tipo de lecturas que se pueden hacer de Mariátegui sobre el socialismo indoamericano, ¿no? La pregunta más bien diría, ¿qué actualidad o cómo revalorar la figura de Mariátegui en este momento? ¿Es pertinente? ¿Se puede sacar o aprender, seguir aprendiendo de una lectura sobre Mariátegui en América Latina ahora? Las preguntas son contundentes. A ustedes les gusta joderme. No, me parece súper interesante la pregunta. Quiero aclarar algo. Esta tesis del libro, ese libro que mencionás, de Ingeniero Sánchez, es verdad que tratamos de hablar de un marxismo arielista, que en realidad el término ni siquiera lo empleo yo, lo emplea el prologuista, que es Michael Lowey, haciendo un balance de todo el libro, pero yo lo reconozco como tal. En primer lugar, no se opone al socialismo indoamericano, no es una oposición, no hay que elegir un mariateguismo arielista o un mariateguismo indoamericano, no, son dos miradas complementarias. Lo que a mí me interesó indagar era, digamos, algo menos transitado en los estudios sobre el marxismo latinoamericano y Mariátegui, porque el marxismo de Mariátegui, este compañero peruano de la década del 20, que es por primera vez el que empieza a reflexionar sobre el problema indígena y sobre la cuestión nacional irresuelta en América Latina, digamos, su análisis sobre la problemática indígena es bastante conocida y de una actualidad enorme, ¿no? A diferencia del indianismo, indigenismo, como lo queramos llamar, posmoderno, que plantea, digamos, una tesis excesivamente identitaria, ¿no? Una disyuntiva dicotómica, o vamos con el marxismo o vamos con el indigenismo, como si fueran dos corrientes opuestas, y una crítica muy dura al marxismo que habla en términos de clase, como si hablar en términos de clase fuera, digamos, antagónico con plantear el problema de la comunidad indígena. Entonces, la reflexión de Mariátegui, a diferencia de ese indigenismo posmoderno, en general universitario, ¿sí? Porque sospecho que los propios pueblos originarios no son posmodernos, en general son los intelectuales universitarios que hablan en nombre de los pueblos originarios, los que son posmodernos. Pero bueno, ese Mariátegui, que reflexiona de manera muy lúcida y muy original sobre la problemática indígena, es más conocido. A mí lo que me interesó es tratar de indagar en aspectos menos transitados, que es sobre el papel de la cultura en el marxismo. No, porque Gramsci todo el mundo lo conoce, pero en el caso latinoamericano, la tesis del libro es que hubo una corriente, quizás heterogénea, diversa y a veces incluso difusa, que no era específicamente marxista, que es la corriente del modernismo, ¿no? El modernismo no entendido como lo llaman los escritos académicos europeos como sinónimo de vanguardia estética, ¿no? Los europeos le dicen modernismo y los yanquis también a la vanguardia estética. No, el modernismo latinoamericano, que es algo distinto, es una corriente donde está José Martí, Rubén Darío y una serie de escritores de fines del siglo XIX, que a nuestro modo de ver, de ahí nosotros aprendimos bastante de estudios cubanos, como los de Roberto Fernández Retamar, ese modernismo latinoamericano no es solo una escuela literaria, sino que tiene un componente antiimperialista muy radical, pero de un antiimperialismo que, complementario al de Lenin, imperialismo fase superior del capitalismo, es un antiimperialismo donde la clave está en la cultura.
Entonces la tesis del libro trata de indagar en cómo Mariátegui recupera esa corriente, recupera ese antiimperialismo en términos culturales, pero no solo Mariátegui, Julio Antonio Mella, Deodoro Roca y gran parte, porque al joven Fidel Castro también se sabía de memoria José Ingenieros, Armando Hart Dávalos, que le hace el prólogo a la edición cubana de ese libro, el antiguo ministro de Educación en Cuba, que hizo la alfabetización. Cuando vino la cátedra Che Guevara nuestra, empezaba a recitar de memoria El hombre mediocre de José Ingenieros, se lo sabía de memoria, y dijo: todos los que asaltaron el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, todos se sabían de memoria El hombre mediocre. Entonces también en la generación de Fidel y del Che había una impronta de ese culturalismo antiimperialista que no nace en el seno del marxismo, pero que las corrientes más originales del marxismo, como Mariátegui, en principal lugar, se apropian, se nutren, se contaminan. Entonces la tesis del libro es que este marxismo, específicamente latinoamericano, recupera el pensamiento radical europeo de Lenin y de los clásicos, del Capital de Marx, de los Tondrices, etc., pero le agrega algo que no está necesariamente en el marxismo clásico europeo, que es ese componente culturalista, y que no es que, lo hacen porque leyeron a Gramsci. No, esta generación no la había leído, sino que llega a conclusiones muy similares a las de Antonio Gramsci en Los cuadernos de la cárcel, o a las de Lukács en Historia y conciencia de clase, por otras vías, por vías específicamente latinoamericanas, originales de acá, ¿no? Por ejemplo, los manifiestos de la Reforma Universitaria de Córdoba, y de ahí todo lo que se multiplica, tienen una impronta muy fuerte del modernismo, ¿no? Una oposición romántica entre la civilización capitalista norteamericana, cuyo símbolo máximo es el dólar y el mercado y el predominio del valor de cambio, versus la cultura latinoamericana, donde ahí aparece Ariel de Rodó, donde predominan los valores cualitativos, ¿no? Entonces es una oposición entre civilización versus cultura, lo cuantitativo versus lo cualitativo, el dólar versus la unidad latinoamericana. Es digamos, como una resignificación de componentes románticos de la cultura europea, una aproximación que converge con el marxismo culturalista de Gramsci y de Lukács, pero desde América Latina. Y lo que se intenta plantear en el libro es que Mariátegui, junto con el Che Guevara y tantos otros, hacen esa síntesis, ¿no? Por eso es un marxismo mucho más rico. Cuando el marxismo del Che dice: vamos a tratar de priorizar los estímulos morales sobre los estímulos materiales, el socialismo económico solamente no me interesa, sino es también al mismo tiempo una lucha contra la alienación y la creación de una nueva subjetividad. Todas esas formulaciones del Che Guevara tan famosas tienen que ver también con esta mirada de Mariátegui de recuperar la cultura rebelde, incluso la que está fuera del marxismo, y hacer dialogar al marxismo con esa cultura rebelde, no oponerlos, como hicieron otras corrientes mal llamadas ortodoxas, que trazaron una dicotomía: o elegís ese culturalismo antiimperialista o sos marxista. Tenés que elegir, porque es una dicotomía. El posmodernismo se basa en la misma dicotomía: o defiendo a los pueblos originarios o soy marxista. Bueno, lo interesante de este marxismo latinoamericano, acá te respondo, por eso que la respuesta es el punto de llegada, ¿no? Mariátegui tiene una vigencia enorme para responder a estas dicotomías posmodernas, donde este marxismo que recupera el culturalismo antiimperialista, heredero del modernismo, ¿sí? La famosa oda a Roosevelt de Rubén Darío, donde hay una oposición entre los pueblos latinoamericanos y el imperialismo yanqui, tiene que ver con esto. La mirada de José Martí, ¿no?, sobre nuestra América tiene que ver con esto. Todo eso después pasa a la Reforma Universitaria de Córdoba, y a través de los manifiestos estudiantiles se expande en toda la izquierda revolucionaria, en Mariátegui, en Mella, en Deodoro Roca, ¿no?, y llega hasta Che Guevara y hasta la generación que asalta el cuartel Moncada. Entonces este marxismo latinoamericano rompe y supera las dicotomías del viejo marxismo esquemático puramente economicista, que hoy en día ya no convence a nadie, y del posmodernismo académico,
antimarxista, reaccionario, que acompañó al neoliberalismo y que nos acusa a los marxistas de no comprender la cuestión indígena, de no entender nada de la cultura, de no comprender América Latina, etc. Entonces el marxismo latinoamericano creo que tiene una enorme riqueza porque puede dar cuenta de esos debates superando las dicotomías. Creo que esa es la vigencia. No basta con decir, sí, viva mañana. No, tiene, digamos, una reflexión que te permite debatir, incluso en la academia, principalmente en los movimientos populares, que es lo que a nosotros nos interesa, pero incluso con los profesores estos que han comprado con ojos cerrados el rechazo posmoderno al marxismo, nos permite discutir y ganarles los debates. Hay que perder el miedo a debatir con esa gente, porque durante 20 años estuvimos a la defensiva. Hay que defender al marxismo, porque ellos decían que estaba viejo. Es hora de retomar la ofensiva ideológica y salir, ir por ellos, digamos, ir y acusarlos, impugnarlos. Nosotros tenemos una teoría mucho más comprensiva que la que ustedes tienen. Ya pasó en los 5 minutos de fama del postmodernismo, ya pasaron. Como pasó el tiempo del neoliberalismo, me parece a mí. Fernando. Pues para finalizar, cuando sacamos a los 20 minutos, Dale. pues sí, Néstor, pues otra pregunta que espero que sea contundente, ¿no? ¿Cómo vivir sin trabajar? ¿Cómo vivir sin trabajar y Sí, a la verdad. No, aparte, eso me lo cuentas afuera de la cámara. Eso lo dice Guillermo de Marx en el derecho a la prensa. Sí. La idea precisamente de la relación Marx-América Latina, ¿no? Marx América. Otra gran pregunta. Sí, junto está José Rico, ¿no? Chaboya, Con su Marx y América Sí, Latina. sí. Encuentros y desencuentros, ¿tú cómo lo ves? Una relación compleja, muy complicada. Carlos Marx vivió en un mundo muy pequeño. Él le escribe a un médico, amigo de él, creo que era médico, se fue a vivir a Estados Unidos, no sé cómo se pronuncia, pero en la correspondencia figura Weidemeyer, no sé cómo se pronuncia en su original, pero le dice Marx, qué pequeño es nuestro mundo. Las generaciones del futuro se van a avergonzar de qué pequeño es nuestro mundo. Marx, el pensador de la totalidad, tenía conciencia de que su mundo era muy pequeño, ¿sí? Que su mundo era muy europeo y a lo sumo norteamericano. El joven Marx tiene una impronta del eurocentrismo, ¿por qué no lo vamos a reconocer? El propio Che Guevara lo dice en notas sobre la ideología de la Revolución Cubana, ¿no? Donde dice, bueno, nos declaramos marxistas obviamente, pero no aceptamos la mirada de Marx sobre Bolívar, no aceptamos la mirada de Engels sobre los pueblos sin historia, algunos juicios sobre la conquista norteamericana de México, tampoco estamos de acuerdo, y sin embargo somos marxistas 100%. Yo creo que ese espíritu crítico de Marx del Che hacia Marx, siendo marxista, es el que debemos recuperar. Entonces, ¿por qué no aceptar que Marx tuvo una impronta eurocéntrica en sus orígenes? Era hijo de su tiempo, era un discípulo de Hegel. Si él en la el epílogo de la segunda edición del Capital explícitamente reconoce, me declaro discípulo de ese gran pensador que descubrió el método dialéctico, ¿no? Se declara discípulo de Hegel. Hegel tenía una mirada un poco crítica sobre América, aunque últimamente en el 2005 apareció un libro muy interesante sobre Hegel y Haití, como en la dialéctica del señor y siervo de la fenomenología del espíritu hay una presencia muy fuerte de la rebelión de los negros de Haití, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a repensar si Hegel era tan eurocéntrico como siempre nos contaron, o en la propia fenomenología del espíritu de Hegel está la presencia de la rebelión de los esclavos negros de Haití, que creo que ese libro Hegel y Haití es muy sugerente, ¿no? Pero en fin, en la filosofía de la historia, Hegel tiene una serie de observaciones sobre América Latina, de las cuales Marx, en sus comienzos, no se pudo desembarazar. Entonces, en el Manifiesto Comunista, él habla de una oposición entre civilización y barbarie. ¿Y quién es la civilización para Marx? Inglaterra, Francia, Alemania y a lo sumo Estados Unidos. Todo el resto del mundo es la barbarie. Y América Latina está dentro de la barbarie. Y dice otra frase muy dura, otra expresión, el idiotismo rural. Las sociedades predominantemente rurales, campesinas, estaban sumidas en un idiotismo. Había un elogio muy fuerte en el Manifiesto Comunista de la modernidad, del mundo urbano, del proletariado industrial urbano europeo. Pero el propio Marx, a medida que comienza a investigar
el sistema capitalista mundial empieza a estudiar, entre otras cosas, el comercio exterior de Inglaterra. Y al estudiar el comercio exterior de Inglaterra descubre que del otro lado del comercio exterior de Inglaterra está la India, están las colonias, está China. Entonces, estudiando Inglaterra, su propio camino metodológico lo conduce a ampliar la mirada, porque del otro lado del imperio están las colonias. Y se hunde, teóricamente hablando, se sumerge, mejor dicho, que es menos peyorativo, se sumerge en el mundo de las colonias. Por un lado, ¿esto quién lo plantea? Todo el mundo se lo atribuye a José Aricó, compatriota mío argentino, que vivió en este país, en México. Pero en realidad creo, aunque Aricó no lo cita, yo lo leí en el libro, primero leí en Aricó, pero después, en la formación del pensamiento económico de Marx, de Ernest Mandel, está esta tesis. Y el libro de Mandel es muy anterior al de Aricó. Aunque Aricó no lo cite, creo que por lo menos uno de los compañeros que primero lo vio fue Mandel, antes que Aricó. El libro de Aricó, Marx y América Latina, ese que me preguntas, es muy interesante, pero tiene un montón de ideas muy sugerentes que no son de Aricó. Y que Aricó se las apropia, lo cual es muy bueno. Lo que no es tan legítimo es no hacer una breve nota al pie diciendo no, pero hubo otro antes que lo planteó, ¿no? Y que a mí se me ocurrió leyendo este otro. Creo que de honestidad intelectual, yo en general en la clase hago eso. El que se construye a sí mismo como un genio nunca dice la fuente de donde bebe. Y una mirada laica del marxismo, un poco menos egocéntrica, dice, no, mira, esto lo descubrí en tal libro, esto lo aprendí de tal profe, con aquel movimiento me di cuenta de tal cosa. Y en el libro de Aricó hay un montón de fuentes no citadas, no solo la de Mandel, Renato Lebrero, bueno, un montón, Jorge Abelardo Ramos, que es uno, lo plantea mucho antes que Aricó, que el prejuicio de Marx hacia Bolívar viene de la mirada prejuiciosa de Hegel sobre América Latina. Esa tesis la plantea Jorge Abelardo Ramos en un libro que se llama Marxismo de Indias, en un capítulo que se llama Bolivarismo y Marxismo. Y José Aricó, 7 años después, 8 años después que Jorge Abelardo Ramos, lo formula como tesis central de su libro, pero en realidad lo había planteado antes Ramos. Entonces, el libro Marx y América Latina es una gran síntesis. Y yo creo que no está mal, ¿no? O sea, Marx es un tipo que pasó en la historia por hacer grandes síntesis, geniales. El solo hecho de poder hacer grandes síntesis ya es una virtud. Lo interesante es que hay que citar lo que uno está sintetizando, ¿no? No como una cuestión erudita académica, sino como honestidad intelectual. Entonces, esta idea de que a Marx se le ocurrió pensar en el mundo colonial y periférico a partir del estudio del comercio exterior de Inglaterra, la plantea Mandel antes que Aricó, en la formación del pensamiento económico de Marx. Por un lado. Por otro lado, Engels, su gran amigo, tenía una novia irlandesa, que es una parte del culebrón latinoamericano, parecería, ¿no? Pero nosotros nos apropiamos de América Latina al marxismo. Así que, ¿por qué no meter la novela y el culebrón? La novia de Engels era irlandesa. Para los latinoamericanos, un irlandés y un inglés son dos más o menos iguales, son todos rubios, ojos celestes, los vemos como tipos de afuera. Pero entre ellos no es así, porque uno es la metrópoli y el otro todavía hoy todavía es la colonia, ¿no? En el cine de Ken Loach aparece mucho esto de los inmigrantes al interior de Gran Bretaña que van a Londres, ¿no? O a otro país, otras ciudades inglesas. Y tener una novia de Irlanda fue un gesto de modernidad muy grande para Engels, porque en esa época no estaba bien visto para un señor burgués. El gentleman, como un bon vivant, un hombre que le gustaba disfrutar de la vida, que tenía cierto nivel económico, que lo compartió con Marx. Tener una novia irlandesa no era lo más respetable, ¿no? Y Engels era muy moderno en eso, le importó un carajo, con todo respeto, esos prejuicios. Tuvo una novia irlandesa que lo llevó, siendo muy joven, a recorrer los suburbios de Londres y de otros lugares, de Manchester, de otras ciudades inglesas, no recuerdo ahora cuáles eran exactamente, pero de varias ciudades inglesas donde la clase obrera inglesa vivía muy mal, la clase obrera, perdón, de origen inmigrante vivía muy mal. Entonces él escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra.
que es una descripción sociológica y antropológica y urbanística, y en un punto ecológica, muy buena de Engels, pero una de las fuentes es esta compañera de amores y de vida que él tuvo, que le permitió a este muchacho de origen alemán conocer la periferia. Bien, su novia irlandesa era una simpatizante muy fuerte del movimiento independentista de Irlanda, que incluso era un movimiento que actuaba con armas en la mano. A partir de ahí, Marx y Engels simpatizan mucho, se nutren del movimiento independentista de Irlanda y terminan simpatizando con ese movimiento independentista. Y terminan formulando una hipótesis muy buena, que hasta que no se libere el pueblo irlandés, no se va a poder liberar el proletariado de Inglaterra, que invierte la ecuación del manifiesto, ¿sí? Donde primero se tiene que liberar el proletariado urbano, industrial, europeo, civilizado, para que después se liberen las colonias. A partir de la cuestión irlandesa, invierte y dice, no, primero se tiene que liberar la colonia, para después poder liberarse del proletariado metropolitano, ¿no? Hay un escritor argentino muy polémico, yo lo he criticado mucho, pero reconozco que tiene algunas ideas interesantes, Jorge Abelardo Ramos, que mencioné, que trata de rastrear de dónde sale la frase de Marx: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Tan importante para América Latina, ¿no? Para entender esta mirada de Marx descolonizadora. Bueno, y este hombre, Abelardo Ramos, dice que Marx lo leyó estudiando sobre la cuestión española los textos, las intervenciones en las Cortes de Cádiz en 1812, una corte liberal, y que hay una intervención de un mestizo latinoamericano que se llamaba Dionisio Yupanqui, mestizo de mamá indígena, que en nombre de lo que hoy es Perú va a las Cortes de Cádiz y le dice a los españoles liberales europeos: si ustedes no se oprimen, nunca van a ser libres, porque un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Parecería ser, según dice este autor, habría que corroborarlo, me parece una línea de lectura muy interesante para una mirada descolonizadora de Marx, que Marx aprendió de un mestizo de mamá indígena latinoamericano. No es que aprendió, se nutrió, tomó de ahí esta idea y que la formula para Irlanda. Y luego de Irlanda la empieza a formular para todo el mundo periférico. Entonces la tesis nuestra en una serie de investigaciones es que el Marx maduro, a través de estas vías distintas, por un lado estudiando el comercio exterior de Inglaterra, por el otro lado la cuestión de Irlanda, por el otro lado empieza a seguir la cuestión china. Hay rebeliones en China, que en esa época era una periferia, ¿no? Y escribe una serie de artículos, dice lo siguiente: habría que pensar e imaginar qué efectos van a tener las rebeliones en el oriente, en China, sobre las metrópolis capitalistas europeas. Entonces empieza a ampliar la mirada. Esa carta que le escribe a su amigo, qué pequeño es nuestro mundo, el mundo de Marx empieza a ampliar. Y cada vez pasa a ser una mirada mucho más internacionalista en serio, porque el verdadero internacionalismo no puede quedar reducido a Europa. Es un internacionalismo un poquito pequeño. El internacionalismo de verdad tiene que abarcar el planeta entero, ¿no? Y por lo tanto tiene que abarcar las colonias. Y no solo se amplían las colonias. El último Marx termina escribiéndole a Vera Zasulich, le responde una carta a esta militante populista rusa, diciéndole cómo va a ser el tránsito al socialismo en Rusia, que a otro país periférico. No tengo idea. Yo lo que planteé fue para Europa Occidental. Al seguir otros caminos uno no lo sabe. Entonces, fíjate cómo Marx, a medida que va avanzando en su obra y en su investigación, amplía la mirada, descentra su eurocentrismo y comienza a otorgar al mundo colonial, periférico y dependiente, sea del interior de Europa o sea de otros países, un lugar central. En todo ese viraje que va haciendo Marx, que lamentablemente se muere, hay que también agregar los manuscritos etnológicos de Marx, que escribe al final de su vida, donde empieza a investigar cómo fue las primeras comunidades antiguas, no occidentales, empieza a indagar a partir de Morgan, de Kowalewski y de otros antropólogos típicamente evolucionistas del siglo XIX como Morgan,
empieza a indagar otras vías de desarrollo paralelas a las de Europa Occidental. O sea, empieza a indagar en su laboratorio mental tránsitos históricos no eurocéntricos. ¿Qué es lo que en el siglo XX va a recuperar la teoría de la dependencia, la teoría del sistema mundial, Samir Amin, mucha otra gente, ¿no? La teoría, no sé, de Frank Fanon, de Aimé Césaire, de críticos del colonialismo, pero ya en la obra de Marx está esta indagación. El problema es que en ese viraje, que creo que la línea es muy clara, y a estos profesores que le reprochan a Marx el eurocentrismo, desde hoy en día siguen haciendo pis fuera del tarro, como decimos en Argentina, siguen equivocados, y me parece que responde más a un prejuicio antimarxista que al conocimiento teórico. En ese viraje, Marx notablemente va abandonando el eurocentrismo. El tema es que, ¿dónde entra América Latina? Porque no llegó a aplicar estas miradas ampliadas que revisaban su propia teoría, al punto que, por ejemplo, en esa carta con Vera Sassulich, y sobre todo en los borradores de esa carta, que son 30 veces más largos que la carta, le dice, escribe que, por ejemplo, la dominación británica en la India no trajo progreso, sino más bien todo lo contrario para el pueblo colonial. Cuando él había escrito una serie de artículos sobre la dominación británica en la India en 1853, que de alguna manera aplaudía ese avance colonial, cuestionándolo en el terreno ético, pero apoyándolo a partir de un supuesto progreso del desarrollo de las fuerzas productivas. El último Marx, 30 años después, hace un balance completamente distinto. Dice, no, hago un balance y me doy cuenta que Inglaterra en su dominio colonial no hizo avanzar a la India para nada, la retrocedió, ¿no? Le impidió desarrollarse. Y América Latina es la gran pregunta pendiente, porque lo que nos dejó es ese escrito que es muy malo, ¿no? Retomo esta evaluación del Che Guevara, porque realmente es muy malo, sobre Simón Bolívar. Un escrito que publicó la Nueva Enciclopedia Americana, de un editor, Charles Dana, progresista, un liberal progresista de Estados Unidos, y en 1858, si no recuerdo mal, 57-58, ahí los distintos biógrafos tienen discrepancias sobre el mes exacto que lo escribió. Marx hace un ensayo biográfico sobre Simón Bolívar que está repleto de equivocaciones, de juicios despectivos, ¿no? Es un escrito profundamente antibolivariano, muy poco feliz. A mi modo de ver, que le dediqué bastantes años de mi vida a leer a Marx, es lo peor que le escribió en su vida. Pero bueno, hay una serie de estudios de que las fuentes en las que Marx se basó eran las del Museo Británico, y las únicas que estaban ahí eran de ex oficiales de legiones extranjeras que habían combatido junto a Bolívar y que por distintas causas habían entrado en enemistad con Bolívar. Incluso uno de esos escritores después se arrepintió, le mandó una carta a Bolívar pidiendo disculpas de todo lo que había escrito mal de Bolívar. Marx no pudo leer todo eso, solo leyó lo que había en el Museo Británico, que era profundamente antibolivariano. Entonces, me parece que queda abierta la cuestión, ¿sí? No hay una respuesta taxativa. Creo sí que Marx fue rompiendo con el eurocentrismo, amplió su mirada, empezó a indagar no solo en los escritos periodísticos, en los apuntes etnológicos, en la correspondencia, etc., vías de desarrollo distintas a las eurocéntricas, que hoy están en discusión, pero sobre América Latina quedó abierta la cuestión. Entonces creo que el gran error no pertenece tanto a Marx, sino a los que 80 años después reflotan esos escritos y vuelven, y con esto cierro, ¿no? Y vuelven a esta dicotomía de que tengo que elegir o la cultura latinoamericana o Marx. Entonces los que reflotan estos escritos de Marx, por ejemplo este ensayo tan poco feliz sobre Bolívar, terminan poniéndolos en una falsa dicotomía. O seguimos siendo marxistas y escupimos sobre Bolívar, por lo tanto rechazamos el proyecto de la patria grande, seguimos esperanzados que el proletariado británico nos libere, lo cual hoy genera risa, con todo respeto, por otro lado caemos en los brazos pegajosos del populismo antimarxista y burgués y posmoderno hoy en día, que nos dice, nos vamos con las culturas latinoamericanas, abajo del marxismo, escupamos sobre la bandera roja, me cago en el socialismo, ¿no? Entonces esta falsa dicotomía creo que es errónea. Entonces el marxismo contemporáneo
me parece que tiene que recuperar esta mirada descolonizadora de Marx y someter a crítica, ¿por qué no?, algún escrito poco feliz de Marx. Porque el corazón del marxismo, ¿dónde está? En última instancia está en ese espíritu de rebeldía, en esa concepción rebelde que plantea que la rebelión es legítima, y en el método. Y a partir de una concepción rebelde, libertaria del marxismo y del método dialéctico, uno puede incluso discrepar con una que otra afirmación puntual de Marx, porque Marx no es un texto sagrado que hay que recitarlo de memoria, sino también se pueden discutir tesis de Marx. Si Marx no pretendía construir una nueva filosofía universal de la historia, ¿no? Entonces me parece que esta sería una breve síntesis donde la pregunta queda abierta porque Marx la dejó abierta. Y estaría de las nuevas generaciones marxistas tratar de profundizar en esto, ¿no? Lamentablemente, incluso en Argentina, el año pasado salió un artículo diciendo Marx tenía razón, Bolívar bonapartista de mierda, no sé cuándo. Todavía hoy en día siguen diciendo eso. Y creen que así son buenos discípulos de Marx. A mí me da vergüenza ajena esa posición, ¿no? Que el profesor Arturo Chabonia escriba un libro, una tesis academicosa de lo peor contra el marxismo, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende, porque la academia en general ha sido reacia al marxismo. Que el periodista y profesor de tanta presencia mediática en Argentina, José Pablo Feynman, diga que Marx es un pensador del Imperio Británico, desconociendo la revisión que hace de su propia teoría, a mí no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que los propios marxistas terminen reivindicando esos materiales tan cuestionables, ¿no? Eso me sorprende, me molesta, me incomoda. Y creo que hay que someterlo a discusión. Respetuosamente, pero hay que someterlo a discusión. Bueno, pues con esto damos concluido. Agradecemos a un compañero allá, a Néstor, a los compañeros de grado cero por facilitarnos el material, y al compañero de marxismo crítico que tanto colaboró. Nuestro compañero Charlie. Para estar contigo, ¿no? También le guardamos a Charlie. Que ya ahora sí hablando. Y por supuesto al posgrado de estudios latinoamericanos, a la doctora Guadalupe Valencia, doctor José Gandarilla, que son los artífices de la presencia de Néstor, porque la presencia de Néstor. Estamos podido viajar. Entonces, pues nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Reproducido. Y bueno, pues estamos aquí, y quizá la primera pregunta para analizar: ¿en qué estado actual estás desarrollando tu obra después de esa entrega que nos hiciste de Marx en su tercer mundo, que fue un texto muy leído y muy apreciado y muy criticado también? Gracias. No, por supuesto. ¿En qué te encuentras trabajando ahora, Néstor? Ese libro en realidad fue mi primer libro, ¿no? O sea, es un libro bastante viejo. Mi primer libro nunca lo publiqué, pero el primero que publiqué fue Marx en su tercer mundo, que surgió a partir de un debate con compañeros comunistas de Chile. Yo había ido a Chile y me sorprendió, me acuerdo, al regresar, que todavía seguían defendiendo estos compañeros chilenos los manuales soviéticos del materialismo dialéctico, el materialismo histórico de los manuales soviéticos. Entonces, la primera reacción que tuve fue: les voy a enviar unos artículos que se discute esto, y la lectura de Lenin, ¿no? Un Lenin distinto al de los manuales soviéticos, y empecé a armar algo que después dije: no le mando nada, le voy a armar un libro con esto. Y ese libro, Marx en su tercer mundo, tardó como 5 años en publicarse. Es más, ni lo iba a publicar, porque como que ya me había aclarado algunas cosas a mí a partir de pensadores mexicanos, ¿no? Entre otros el viejo maestro Adolfo Sánchez. You've tried the drugs, now you gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on your TV. You could do with a nip and tuck and a major operation that could fuck you up. You're grafted onto the scene.
Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos en un episodio más de este podcast, Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y el día de hoy estamos aquí con un querido amigo, un reconocido pensador, que es el profesor Néstor Coan, ¿no? Estamos en esta ocasión. Víctor Hugo Pacheco. Por favor. Néstor, muchas gracias por la invitación. Jaime. Y Fernando González. Allá atrás está Fernando González. Bueno, pues aprovechamos tu visita a México, Néstor. Es un gusto estar aquí contigo. Somos lectores. Tu obra se conoce en este país por la vía de las ediciones argentinas, por la vía de las ediciones cubanas, por las copias que hacen de algunos libros de algunos camaradas, como el Gramsci para principiantes, ¿no? Que es clandestinamente. Nunca me enteré. Sánchez Vázquez, un gran crítico del materialismo dialéctico, desde la izquierda y desde el marxismo, ¿no? Y entonces, así nació ese libro, en un debate de polémica política con amigos, ¿no? O compañeros de Chile. Pero fue mi primer libro que publiqué, o sea, pasó un montón de tiempo. Después hubo una serie de historias, qué sé yo, de militancia. ¿Y en qué estoy ahora? Después de mucho tiempo, intenté, después de criticar el materialismo dialéctico y de ajustar cuentas con mi propia formación, porque yo de chico había leído esos manuales. Mi primer manual fue el de George Politzer, Principios Elementales de Filosofía, un compañero francés que murió en la tortura contra los nazis, ¿no? Era un combatiente contra los nazis, lo torturan y lo matan. Después me leí los manuales soviéticos, los manuales de Marta Haneke, los manuales trotskistas, y bueno, hice como un balance crítico de todo eso en Marx en su tercer mundo. Y una vez que ajusté cuentas con eso, pasé a cómo es el marxismo latinoamericano. Si ese es el marxismo que no me atrae, que le encuentro muchas fallas y que hoy en día está ya como bastante desprestigiado incluso en el campo revolucionario, ¿no? Empecé a buscar en el marxismo latinoamericano. Entonces surgió otro libro que es de Ingeniero Sánchez. Bueno, y después hubo una serie larga de libros. ¿Qué es eso? Ni calco ni copia, recuerdo ahora, ¿no? Ni calco ni copia es el nombre con el que apareció el de Ingeniero Sánchez. Y después traté de sintetizar gran parte de esos libros. Bueno, después vinieron los cursos sobre el capital en la Universidad de las Madres Casadoras, sobre el capital, exacto, el capital, la historia y el método dialéctico en el capital, y la síntesis de todo eso lo hice en un libro que es Nuestro Marx. Sí, que está publicado electrónicamente, ¿no? Claro, y lo publicaron en Venezuela, los compañeros venezolanos lo repartieron gratis con el sindicato de los obreros de Maracaibo, me acuerdo, los obreros del petróleo. Y después de ahí, no solo por iniciativa propia, sino también porque algunos libros yo los he escrito a partir de sugerencias en diálogos o debates con movimientos revolucionarios. ¿Sí? Y el último que escribí fue en esas circunstancias. No fue el único que escribí así. Entonces, algunos grupos, organizaciones revolucionarias bolivarianas, me dijeron, bueno, ya que hiciste marxismo para principiantes, Gramsci para principiantes, la historia de la Revolución Cubana y Fidel Castro para principiantes, ¿por qué no haces Bolívar para principiantes? Y que sí, que no, que bueno, el siglo XIX no es lo que mejor manejo, y me implicaría desde el sur estudiar un montón de cosas que no conozco, porque la historiografía de nuestro país, de Argentina, es, por lo menos la oficial, muy antibolivariana. Que sí, que no, me regalaron una pila enorme de libros, y entonces finalmente acepté, me pasé unos años estudiando eso, y el último que escribí es sobre Simón Bolívar y nuestra independencia. Una lectura marxista de la independencia, de las guerras de independencia, de la doctrina del pueblo en armas, del sujeto popular de los ejércitos libertadores, cómo convivían desde el inicio distintos proyectos, ¿no? Proyecto libertario, emancipador, por la patria grande, y cómo las burguesías criollas tenían otro proyecto que era reemplazar el viejo orden colonial por un reemplazo de élite, de casta burocrática, de clase dominante, manteniendo el orden social, sin liberar a los esclavos, sin liberar a los indígenas, y cómo esos proyectos disputaron entre sí, ¿no? Y cómo el proyecto inicial, que fue el más radical, donde estuvo Mariano Moreno, San Martín, Bolívar, triunfa sobre el colonialismo europeo
pero pierde la batalla interna, por lo menos durante un par de siglos. La idea es retomar eso hoy en día, ¿no? Con las burguesías. Entonces terminamos siendo 20 repúblicas bananeras, dependientes, subordinadas al capitalismo mundial, y como hoy en día vuelve esa misma disputa, ¿no? El proyecto de independencia de patria grande en disputa con las burguesías mal llamadas nacionales.